Sabiduría para vivir con rectitud. Lección número 8. Este es su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis amigos, hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y de todos los lugares donde ven este su programa Estudiando para Compartir. Para nosotros cada sábado desde aquí, desde la Escuela Sabática del Departamento en la Asociación del Alto Magdalena, es un gusto el poder llegar a sus hogares, a las iglesias, para que el repaso de la lección sea más edificante para todos nuestros hermanos. Como todas las semanas, tenemos dos invitados muy especiales. En esta oportunidad contamos con el pastor Joel Archila. El pastor del distrito de la Iglesia Central. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Aquí estamos listos para compartir con ustedes un repaso más de la lección de la escuela sabática. Gracias, pastor, por acompañarnos, y contamos con el pastor Carlos Andrés, es el pastor asociado del Distrito Central. Hoy tenemos al Distrito Central con nosotros. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Perdomo. Es un gusto poder estar acá, compartir algunas ideas y que podamos aprender de la escuela sabática y de la palabra de Dios. Amén, qué bueno. Interesante de verdad cada 8 días estar profundizando en el libro de los Salmos. Lecciones preciosas, hermanos, que no dejemos de dejar pasar, sino puntualizarle a nuestros hermanos y amigos que nos están visitando cada 8 días. Pero antes de entrar en el tema, quisiera, compañeros, que nos ayudaran con algo muy especial, y es cómo podemos hacer para ayudar a las clases de escuela sabática a ser más nutridas, porque es un mal que tenemos generalizado. Uno llega a las 8:45, 9 de la mañana Vacío. y está vacío, pastor. ¿Qué podríamos hacer? Le tengo un consejito para los maestros. Mire, apreciados maestros, si usted hiciera de la clase de escuela sabática un grupo pequeño, usted tendría la oportunidad de reunirse 2 veces con su grupito. Una vez entre semana y otra vez el sábado. Ahora, si usted de vez en cuando les lleva galletitas o los invita a un desayuno antes de comenzar toda la programación, mire que usted se va a ganar el cariño de sus alumnos. Y entonces, una vez ganado el afecto de su grupo, ellos van a llegar cada vez que usted los convoque, a la hora que usted los convoque. Aquí se trata de amistad, de relacionamiento con su gente. Usted va a convertirse en el pastor de esos 7, 8 o 12 miembros, y ellos van a querer no perderse en las clases que usted bien preparadas da cada reunión. Gracias, pastor. Es decir, como que el maestro sea un pastor para ellos. Así es. Los pastoree, los visite, comparta. Me gustó lo de las galletitas, Sí, sí. que haga parte de ellos en grupo pequeño y en la lección, ¿no? Qué bueno. Entonces llega a ser muy amigo de sus alumnos. Importante eso. ¿Y qué podría decir, pastor Carlos Andrés? Bien, durante la experiencia que tuve como colportaje, cuando teníamos que armar grupos, lo que hacíamos era ir a reclutar personas. Lastimosamente se ha perdido mucho eso, y sería bueno hacerlo dentro de la iglesia, los maestros de escuela sabática, ir a reclutar las personas que no ven en la mañana para irlos tomando, como dice el pastor Joel, tomarlos en su clase, pastorearlos, pero en ese ambiente, por lo general los hermanos no se sienten muy cómodos, muy acogidos, sino que sería bueno que al momento de dar las clases, los hermanos, los maestros, den ese espacio amigable, ese espacio acogedor, que ellos se sientan como en familia y no sea un maestro simplemente hablando, sino que haya una cercanía con los alumnos. Muy importante, gracias, pastor, muy importante. Hermanos, por favor, eh, apliquemos esos consejos. Vamos a trabajar en la escuela sabática para tratar de alguna manera de hacerla crecer, hacer que asistan, que la preparación de esa lección sea tan buena que los hermanos digan: vale la pena llegar temprano porque ese maestro da un alimento fresco. Eso es importante para que todos podamos crecer y poder realmente ver escuelas sabáticas más nutridas. Pero vamos a entrar a la lección. Vamos a entrar a la lección, pastores. Sabiduría para vivir con rectitud. Interesante el título, ¿no? Sabiduría para vivir con rectitud. ¿Cómo debemos nosotros, compañero, la lección nos hablaba de que una persona sabia es una persona que también guarda la ley de Dios, que es obediente a Dios? Pero, pastor Joel, ¿cómo se debe guardar esa ley? Pastor, lo primero que tenemos que tener claro es que ser sabio no es solamente tener conocimiento, ¿Ok? sino saber utilizar ese conocimiento.
Tenemos 10 mandamientos que Dios nos ha dado, principios excelentes que muchos no quieren aceptar. De modo que si la persona, en lugar de ver los 10 mandamientos como una serie, una lista de reglas rígidas de parte de un Dios rígido, y lo viéramos más bien como que es la revelación de Dios para el mundo, Dios deseando, mira, yo quiero que ustedes vivan en paz. Entonces, por ejemplo, no matarás, lo que Dios está visualizando. ¿Yo por qué tengo que tomar ese mandamiento, por ejemplo, no matarás, como, qué terrible tener que guardar eso? Deberíamos tomarlo como un consejo con amor, Ok. una norma que sea delicioso para nosotros, deleitarnos, que realmente cumplir esos mandatos me da a mí mucha De felicidad. gozo, siempre hay paz. El pastor me hizo acordar de un texto de la Escritura que quiero compartir con ustedes y es Mateo 5:21, precisamente lo que acaba de mencionar. Oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Yo creo que el Señor nos está yendo más allá de la letra de la ley al espíritu de la ley. Y por eso el pastor Joel mencionaba gozarnos en ser obedientes, ¿cierto? En ser obedientes al Señor, gozarnos en ello. Pastor Carlos Andrés, ¿qué más podríamos argumentar Bien, allí? yo creo que esto es un reflejo, nosotros guardar la ley de Dios es un reflejo del estado de que somos redimidos por parte de nuestro Padre Celestial. Hay una analogía que me parece interesante y es cuando nuestros padres nos dan ciertas cosas, nos ayudan en el estudio, nos aportan en la casa, ellos nos dicen, listo, ya traje la comida, ya tengo todo acá, por favor, cuando cocine, lava la loza, barre la casa, y nosotros lo hacemos con gozo, no lo hacemos como algo gravoso, como dice la palabra, no debemos ver la ley como algo gravoso, sino por el contrario, debe ser un acto de amor, alguna respuesta a lo que Dios, a lo que nuestros padres nos han hecho, y en este caso es lo mismo con Dios. Cuando nosotros sabemos y aceptamos la redención, cuando el Espíritu Santo nos toca nuestra vida y nosotros nos arrepentimos, dijo Jesús en Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, A través de un acto de amor, nosotros guardamos los mandamientos y esto se convierte en la buena voluntad de Dios. ok, compañero, es decir que ser sabio es aprender a obedecer a Dios. Así es, tal cual. Aprender a obedecerle, aprender a amarle y como resultado entonces uno le obedece, ¿no? Le obedece. ¿Y qué produce el obedecer de esa manera? Pastor Joel, la Biblia nos dice algo muy interesante allí, ¿no? Mira, el Salmo 119, versículo 165, textualmente dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no Amén. hay tropiezo en ellos. Así que el guardar la ley de Dios me trae a mí es libertad, me trae paz, me trae tranquilidad, el estar obedeciendo sus principios. El que vive en infelicidad es aquel que no cumple la ley de Dios. Si usted va por la carretera y usted ve un semáforo en rojo, no para, usted es el que tiene problemas porque al pasarlo te van a chocar, te puedes morir, te puedes accidentar. Si usted quiere estar feliz, pasar y seguir, oye, guarda la ley, pare, el semáforo en rojo le está diciendo pare. Los que guardamos la ley de Dios vivimos en libertad. En libertad y entonces el guardarla da esa paz, esa tranquilidad y la felicidad. Realmente, si hay algo importante de enfatizar, apreciados maestros, es que el guardar la ley de Dios no es opresión, no da amargura, no es esclavitud. La verdadera libertad está en obedecer de una manera natural y da tranquilidad, da paz, eso, ¿cierto? Pero, Pastor Carlos Andrés, ¿cómo podríamos nosotros entonces definir qué es vivir sabiamente? Bien, la lección mencionaba algo interesante y lo tengo allí, es tener conciencia de la fugacidad de la vida, lo que lleva a la fe y la obediencia. El salmista dice que la vida pasa muy rápido, la vida es efímera, la vida no es nada comparado con lo que es Dios, con lo que es la eternidad, y si nosotros entendemos un poco que la vida se pasa así, nuestra manera de vivir debería ser de una manera más recta, de una manera que nos lleva a la obediencia a Dios. Ese punto es muy importante, lo que el pastor acaba de mencionar, la vida efímera. Pastor, ¿usted qué edad tiene? Usted es un hombre joven, 26. 26 años. ¿Se acuerda de cuando teníamos 26 los dos, Pastor Joven? Ya han pasado algunos abriles, ¿cierto? Han pasado por ahí, pero eso fue en un abrir y cerrar de ojos. La vida pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido.
Y esa conciencia nos ayuda a tomar la vida de una manera más prudente, más sabia. El hecho de saber que el tiempo vuela. Yo precisamente hoy, el día de la grabación, tuve un servicio fúnebre de una hermana, murió de más de 80 años, pero la conocí hace mucho tiempo y la familia y todos decían cuán rápido pasó el tiempo. Ser sabio es aprender a utilizar el tiempo para prepararnos para la eternidad. Pastor, los expertos en el desarrollo humano dicen que la productividad de una persona está básicamente, es decir, la cima, los años más productivos son entre productivos. los 40 y los 55 años. Ok. ¿Ya? Antes de los 40, pues no tan productivo porque La experiencia, ¿no? no hay la experiencia suficiente, está aprendiendo, pues. Y después de los 55, pues ya no dan Las fuerzas no dan. Quiere decir que, en resumen, la persona es productiva 15 años no más. Si yo soy consciente Sí. que, caramba, en la vida yo solo tengo 15 años productivos, yo voy a aprovecharlos al máximo. Y en este caso, el sabio va a decir, oye, tengo 15 años para agradar al Señor, para hacer lo que es correcto en esta vida, para obedecer la ley de Dios. No hay mucho tiempo realmente, así que tenemos que aprovechar Sí. el tiempo. De hecho, Pastor, me parece Sí. curioso y acabo de recordar algo. Alguna vez leí una estadística en la revista Semana donde colocaba las personas que viven entre 70 y 80 años y la tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. La otra tercera parte la pasamos trabajando y esa tercera parte que nos queda, nosotros pasamos, decía la estadística, año y medio, si se contara todo, haciendo filas. 2 años esperando un transporte público, más cuanto acá en Bogotá que pasamos en trancones y demás. Entonces esos 15 años de productividad cada vez se vuelven más pocos y hace que nosotros como que despertemos y podamos valorar ese espacio de tiempo. Importante, hermano. Entonces la persona sabia entiende que el tiempo que Dios le da en esta vida tiene un objetivo fundamental y es prepararse para la vida eterna. Eso es importante que lo recalquemos en nuestros hermanos el próximo sábado. Pero dentro de esta situación de que el Señor quiere que nosotros aprovechemos bien el tiempo, que le amemos, que le agrademos, tenemos que reconocer, compañeros y hermanos, que a veces no nos portamos muy bien, que digamos, y el Señor permite o aplica disciplina, disciplina, y la Biblia lo dice. ¿Cuál es el objetivo de esa disciplina, pastor? Con frecuencia nosotros tomamos esas pruebas que vienen de parte de Dios como castigos inesperados, como Sí. falta de amor por parte del Señor, pero no es así, hermano. En varios ejemplos de la Biblia específicamente, esta lección nos hablaba de la experiencia de José. Dios probó a José, permite esas pruebas para fortalecernos espiritualmente y prepararnos para algunas de las promesas que Dios ha dado. Sí. ¿Ya? Sí, mire este texto, pastor, para que lo enfoquemos, compañeros, y lo expliquemos. Dice Hebreos capítulo 12, el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo podríamos, usted lo acaba de mencionar, que a veces uno recibe la disciplina y dice castigo de Dios, Sí, no. pero cómo podemos cambiar ese chip y entender que lo que el Señor quiere es ayudarnos a estar mejor preparados para el reino de los cielos, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos una tendencia muy fuerte al pecado, a errar, estamos contaminados por este virus del maldad y nuestro carácter está bastante desajustado. Ujú. Dios nos va a ayudar y es una manifestación de amor cuando Dios permite que uno pase por una prueba, por un crisol, por una dificultad, porque yo voy a poder reaccionar que no estoy bien, que debo cambiar, que debo volver al carril. Dios está con ganas de bendecirnos Ok. y no se puede, porque hay algo que anda mal en mí. Entonces Dios permite una prueba para que yo Yo reaccione. tengo, Pastor Carlos Andrés, un comentario que a veces nosotros le ponemos paraguas a las bendiciones de Dios. Que el Señor quiere como bendecirnos y nosotros no se lo permitimos. Y ahí entra la disciplina para poder recibir la bendición, ¿no? Ujú. De hecho, lo podemos ver en el caso de Meriba, allí después cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Qué pasó en Mérida, Pastor? Bien, pasó algo muy interesante y es que el pueblo estaba quedando sin agua. Entonces el pueblo empezó a murmurar contra Moisés, pero nosotros sabemos que por extensión
estaba murmurando contra Dios. Y ellos preguntaron, ¿acaso Dios todavía está con nosotros? Nos sacaste de acá, nos sacaste de la tierra de Egipto para hacernos morir de sed en este desierto. Ajá. Y es muy lindo porque en el Salmo 80, el salmista cambia la historia y no es el pueblo murmurando contra Dios, sino por el contrario, Dios al control de la situación, mostrándole al pueblo, pero confíen en mí, si yo los saqué de la tierra de Egipto, confíen en mí porque yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Entonces, a veces nosotros dudamos de lo que Dios podía hacer, aunque las circunstancias parecen complicadas, parecen difíciles, pero el Señor está en control. Y a veces tenemos que pasar por esto, Pastor Perdomo, para que el Señor nos jale las orejas, nos coja ahí fuertecito y nos diga, tranquilos que nosotros estamos al control. Yo Sí, estoy al control. conocí Sí. la historia de una dama que había sido adventista el séptimo día, fue el líder de la iglesia, pero se fue, abandonó este barco y vivió aparentemente muy feliz fuera, consiguió un esposo, vivió un buen tiempo allí y un día de buenas a primeras él se fue. Bueno, ella entró en un grado de depresión, difícil la situación y ella se preguntaba, ¿por qué me pasa esto a mí? Recibe una llamada de una persona amiga y le dice que es cristiana, adventista, y le dice, vuelve al Señor, es un llamado del Señor. En medio de su depresión, ella siente que puede ser la solución y vuelve a la iglesia, ¿ya? Y entonces ahora está encontrando que ese es el camino, tiene paz, tiene tranquilidad. A veces Dios tiene que permitir esas pruebas. Pastor, usted me hizo acordar de una frase que traía la lección, la tengo acá y la voy a compartir en mi bosquejo. Es importante, hermano, entre otras cosas, que tengamos un bosquejo, ¿no? Para dar bien la lección. Dice de la siguiente manera: Dios permite tiempos de prueba para que la fidelidad o la infidelidad de sus hijos se revele claramente. Es decir, el Señor nos permite a veces esas pruebas para que salga lo que hay, porque a veces nosotros creemos, no, yo soy muy fiel, pero el Señor nos permite una prueba y uno se da cuenta, oiga, me di cuenta de que no soy tan fiel como yo creí que lo era, ¿no? Entonces el Señor permite ese tipo de cosas. Pero la lección nos hablaba también que habían diferentes tipos como de tentaciones, compañeros, tentaciones externas e internas a nosotros. El salmista ora para que el Señor lo libre de las tentaciones. ¿En qué consisten esas tentaciones? ¿Por qué podemos hablar de tentaciones de afuera y tentaciones internas? ¿Qué podríamos comentar? Yo creo que las tentaciones internas son las que salen, emanan de nuestro propio corazón, de nuestra propia pasión, lo que viene de adentro hacia afuera. Tiene que ver también con pues el dominio propio, porque yo puedo estar hablando con una persona y de repente me dan ganas de hablar mal de esa persona. Yo puedo abstenerme, darle rienda suelta, ahí estoy dándole rienda Sí. suelta a una tentación interna. Yo sé que no debo hablar mal del prójimo y podría Pastor, controlar. una vez alguien me dijo, Pastor Carlos Andrés, Pastor Joel, no hay que tentar al diablo que lo tiene. Es como si uno mismo internamente como que estuviera haciéndolo. Mire lo que dice Santiago como para compartir esta declaración interesante y que lo podamos explicar, Pastor Carlos Andrés, que nos ayudes con esto. Dice Santiago el capítulo 1, el versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. De su propia pasión, como algo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bien, hay otras versiones que dicen de su propia concupiscencia, de sus propios deseos. A veces nosotros nos excusamos echándole la culpa al diablo, Sí. diciendo, no, es que el diablo me tiene cortico y me tiene azotado. Pero me parecía curioso, alguna vez compartí vivienda con un amigo y él se la pasaba en TikTok mirando niñas. Mirando lo que no tenía que mirar. Sí. Sí. Entonces él se llenaba tanto de eso que cuando salía a la calle empezaba a ver las muchachitas, su intención era irlas a buscar porque decía, no, a mí me gustan ellas y yo no sé, no puedo estar sin ellas, pero cuando me pongo a pensar es lo que uno está viendo, nuestros sentidos están tomando, eso es lo que nosotros nos lleva al pecado. Y digamos, si nosotros somos débiles con las mujeres, pues la intención es alejarnos un poco de los estímulos visuales, auditivos que podamos tener para no caer en la tentación. Claro. Lo que decía del Señor, las avenidas del alma, hay que saberlas cuidar, no tentar al diablo que lo tiente a uno. ¿Cierto, Pastor Joel? El salmista por eso decía en la oración, Señor,
refrena mi lengua. Ok. Como decirle, Señor, cuida mis pensamientos, porque nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra tendencia es al mal y al pecado, y entonces necesitamos cuidar que pues nuestros deseos, nuestra naturaleza carnal aflore al pecado, y es una tentación pues muy de nosotros, muy Claro. interna. Pastor Joel, dicen que la tentación no es pecado. Es más, el propio Señor Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Cómo es ese proceso en que una tentación se convierte en pecado? Bueno, primero porque el corazón se inclina hacia el mal. Ok. Tenemos esa inclinación nosotros. Entonces, usted, vamos a suponer que soy muy débil a la música. Entonces, lo que decía el compañero Andrés, usted está ahí en TikTok o en Facebook y entonces le dio así y ahí empieza a sonar una música mundana, ¿ya? El corazón inclinado al mal, me gusta. Si usted se queda allí, entonces usted va a querer seguir escuchando, a darle clic. Y ahí viene por el algoritmo las otras músicas que se vienen y sigue cuando menos piense, Está usted lleva absorbido. media hora. Está absorbido. Es decir, que la tentación nace como un deseo en el corazón. Ajá. Te lleva a la acción, practicarlo. a practicar. Y después, como decía la lección, se goza uno en lo que está practicando. Es decir, como ya algunos como que se gozan en el pecado. Y de tanto habituarse o estar practicando esa misma acción repetidas veces, llega un momento en que ve, pero ya no es malo, ya no Ya no lo ve como ya tan no lo malo. ve. Tremendo Y eso, de ¿no? eso, pastor, el Salmo 1, el primer versículo, también resume esta idea. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo primero, no andar en consejo de malos. Segundo, no estuvo en camino de pecadores. Correcto. Tercero, no se ha sentado en silla de escarnecedores. Entonces, es ese proceso gradual en el que nosotros nos vamos habituando al pecado, como decía el pastor Joel. Pero alguien lo denominaba alguna vez como la psicología del pecado. Y es esa concepción que viene primero por nuestros sentidos. Y luego cuando nosotros le damos, lo meditamos, lo pensamos, ahí sí caemos, ahí sí podemos llevarnos o caer en el pecado. Pero me parece interesante la solución que da la lección. Dice, el hecho de que solamente la dependencia del Señor puede garantizar la victoria. Con eso podemos Amén. tener ahí. Solamente con la dependencia del Señor y evitando tal vez estos estímulos podemos alcanzar la Muy victoria. bien. Pastor, Sí, esos tres pasos sí. en la palabra que el pastor ha dicho es, entonces, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, es decir, escuchando allí Ok. la primera parte, el corazón se inclina hacia el mal, me gusta, escucho, veo. No anduve en camino de pecadores, y ya practicar, estoy ejercitando, caminando sobre los malos hábitos que los malhechores me están enseñando y sentarme en la silla descansadora, es decir, ya siento placer, ya siento gozo, ya me hace falta. Sí, ya se acostumbra a vivir así, ¿no? Peligroso es. Muy peligroso el tema. Muy bien, entonces ser sabio es alejarse de la tentación, alejarse de consentir el pecado y vivir en armonía con Dios. Estamos en la sabiduría que Dios quiere darnos para un buen vivir. Ahora, ¿qué resultados? Porque la lección no la traía y los salmos trae. ¿Cuáles son las bendiciones? Hay muchas bendiciones de vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Pero Pastor Joel y Pastor Carlos, piense cada uno en una que le gustaría a usted resaltar de lo que el salmista nos muestra. A mí me llamó mucho la atención la de justamente el primer salmo del versículo 1 al 3, bienaventurado el hombre que no ha hecho todo eso que dice allí, pero los siguientes versículos me hablan que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa parte me gusta a mí. Y todo lo que hace prosperará. Pastor, no hay cosa, no hay bendición más grande, más linda que uno poder vivir en paz, en tranquilidad. Bien. ¿Ya? Y eso lo da Dios. Y si usted es fiel, obediente al Señor, usted va a vivir aquí en la tierra una vida de más tranquilidad, de más paz y, por supuesto, la paz eterna en el reino de los cielos. Amén, amén, Pastor. Pastor Carlos Andrés. Eso está relacionado, pastor. Alguna vez leí un libro que se llama La psicología de Dios Ajá. y tomaban la historia del apóstol Pablo, donde a pesar de todas las vicisitudes que tuvo, él menciona que lo robaron, que el mismo pueblo
de Israel, los judíos, lo perseguían, lo maltrataban, los fariseos. Siempre estaba en un conflicto interno y con las demás personas. Y él decía, el autor de este libro decía, Pablo se sentía bendecido porque aunque le faltaran y tuviera mucha persecución y muchas cosas alrededor, él se sentía tranquilo, que va relacionado con lo que el pastor decía. Una bendición o sentirse uno bendecido, a veces lo relaciona con cosas materiales, que el Señor me bendijo con una casa, un carro, etcétera. Pero la bendición real, pienso yo, es sentirme tranquilo, aunque me falten cosas, aunque sienta presión de las demás personas, yo me siento tranquilo porque estoy con el Señor. Amén. Y en la lección me mencionaba una bendición grandísima, que es la que yo espero, y dice que en la segunda venida de Cristo y pensar en un cielo nuevo y una tierra nueva puede darnos esa paz y esa tranquilidad que nosotros tenemos. Eso es lo que yo espero, esa es la bendición que yo realmente espero. Qué bueno, pastor. Muchas gracias. ¿Se puede ser feliz alejado de Dios? O mejor, voy a preguntar de otra manera, para que mis hermanos también puedan discutir eso con los hermanos de la clase. ¿Qué es mejor, ser sabio o ser feliz? ¿Son excluyentes entre sí mismos? Lo mejor a lo que usted y yo deberíamos apuntar es a ser sabio, porque la sabiduría es la que produce La felicidad. la real y verdadera felicidad. Muy bien. No Muy bien. hay felicidad si usted no es sabio. Sabio es hacer la voluntad de Dios. Una persona sabia guarda los mandamientos de Dios. Y si guarda los mandamientos de Dios, es libre, es feliz. Es feliz. Muy bien. Pastor Carlos Andrés, ¿qué texto usted le gustaría que los hermanos durante esta semana no dejaran de estudiar? ¿Podría usted compartírselos? Señor, yo tengo el texto que es el texto para memorizar de esta semana y dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmo 90:12. Según lo que venimos hablando, la vida es un suspiro. Si no sabemos, no recordamos cuando éramos chiquitos, ya estábamos en cierta edad, un poco más adulta ustedes, yo no tan adulto, pero la vida pasa, la vida es un suspiro. Si nosotros permitimos que el Señor nos enseñe, porque Él es el que nos enseña a contar nuestros días, nosotros podemos obtener esa sabiduría y podemos estar tranquilos en nuestra vida. Qué bueno, pastor. Ese es el texto De la semana. de la semana, ¿no? Sí, señor. Qué bueno. Gracias por compartirlo. Y pastor Paul, ¿cuál sería el texto que a usted le Yo gustaría encontré en la lección de esta semana el texto de San Juan 16 y yo siento que ahí resume la lección. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, todo lo que nosotros hagamos sea como resultado del amor, porque es el ejemplo que Dios nos dio. Dios todo lo que hizo, el plan de salvación fue por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, si usted cree en Dios, entonces guarda su palabra, guarda sus testimonios, guarda sus dichos, como decía la lección. Si usted cree en Dios, guarda sus mandamientos, pero debe hacerlo por el ejemplo que Él nos dio, por amor, no por miedo, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, querido, lo que Dios está prometiendo es vida eterna. Vida en un lugar donde no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, nada, cero estrés, no tienes que pagar ni siquiera ningún servicio público, porque todo es gratis. Dígame si eso no es un ambiente de paz, de tranquilidad. Apúntele a eso, querido. Y si usted es sabio, va a entender que es necesario obedecer a Dios y amar a Dios de todo corazón para llegar allá. Gracias, pastor. Pastor, para terminar, pastor Carlos Andrés, en una frase, ¿cómo sería resumir el punto central de la lección para nuestros hermanos? Bien, yo lo tengo allí anotado. Dice, tener una relación estrecha con Dios nos llevará a guardar su ley por amor, disfrutar de las bendiciones terrenales, aferrarnos en los momentos de dificultad y tener un acercamiento a la eternidad mientras ésta llega. Un párrafo nos dio, un párrafo allí, pero gracias, pastor, muy amable, porque eso nos da a entender que se es sabio cuando se hace eso. Y pastor Joel, ¿cómo lo resumiría usted? Mi frase sería, la persona sabia ama a Dios y aprende a obedecer su ley. Muy bien. Porque la persona que realmente es sabia descubre que la felicidad más grande del ser humano será poder vivir un día al lado de Jesús en un ambiente tan tranquilo y tan pacífico como es el cielo y esta tierra renovada.
Y eso se va a lograr si usted es obediente a Dios. Gracias, Pastor Joel, gracias, Pastor Carlos Andrés. Apreciados hermanos, gracias porque cada 8 días yo sé que están tomando esta herramienta para que pueda ser de mayor bendición para todos en las clases de escuela sabática. Este ha sido el resumen, los puntos centrales que consideramos usted debe de enfatizar el próximo sábado o este sábado en su iglesia. Así que les invitamos para que no dejen de compartir su programa Estudiando para Compartir. La lección número 8, una lección en donde nosotros, si nos enfocamos bien, entenderemos cómo poder vivir de una manera sabia, de una manera recta, para vivir bajo la bendición de Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este mensaje, que Dios les bendiga, un abrazo de aquí del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena. Dios les guarde y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.